Buenas tardes. El día de hoy mi grupo está conformado por mi compañero Leighton Bueno, mi compañero Iván Gamarre y mi persona Rafael Díaz. El día de hoy nosotros vamos a hablarles o a exponerles sobre este artículo que habla sobre el análisis biomecánico entre sexos de la longitud y frecuencia de la zancada en atletismo de iniciación. Para empezar hablando sobre este artículo como tal, nosotros vamos a hablarles sobre este artículo que fue publicado en la revista cubana de investigaciones biomédicas. Para empezar, debemos comprender que en el atletismo de velocidad existen como dos variables fundamentales técnicas, que son la longitud de zancada y la frecuencia de zancada. Estas variables son claves para determinar la velocidad con la que una persona corre. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros como que analizamos estas variables en atletas que apenas están comenzando como que su formación, como esa iniciación que tienen? Existen diferencias entre niños y niñas en etapas iniciales del entrenamiento, o sea, eso sería como esa hipótesis que planteamos. Y esto es precisamente o que se planteó en el artículo, que esto es precisamente lo que se propuso al estudiar este artículo. Los autores trabajaron arduamente con 12 jóvenes atletas entre 10 y 12 años. 6 niños y 6 niñas, como para diferenciar por sexo. Todos del Club de Atletismo Solanda en Ecuador, a todos se les aplicó un test de 30 metros, que fue como una herramienta fundamental muy utilizada para medir como la aceleración, velocidad de reacción y rendimiento inicial de cada uno de los atletas. Pero además de medir los tiempos, se emplearon por decirlo así, herramientas más avanzadas como el software de Kinovea, que permite hacer un análisis biomecánico en video como tal del desempeño de cada uno de los atletas. Y con este software se midió como que la distancia entre zancadas, es decir, la longitud desde el talón de un pie hasta el siguiente paso del mismo pie, así como la velocidad en tres tramos de la carrera, el inicio, la mitad de la carrera y el final de esta misma. ¿Por qué esto es importante? Pues porque aunque podríamos asumir que los niños corren más rápido o que las niñas son más lentas por temas como de fuerza, el cuerpo en crecimiento y como la técnica también juega un papel crucial. La investigación busca como tal, como que responder si hay ventajas o desventajas según el sexo, que es algo importante en esta etapa y cómo se pueden compensar como que unas variables con otras, como por ejemplo, si una zancada es más larga, puede como que contrarrestar una menor velocidad, por así decirlo. El marco teórico del artículo es como bastante sólido, es fuerte, citando numerosos estudios previos que relacionan como la frecuencia y la amplitud de la zancada con el rendimiento deportivo de cada uno de los atletas. También se aborda como las características, por decirlo así, morfofuncionales, como la longitud de las piernas, también la estatura, y el desarrollo muscular también puede influir desde edades tempranas. En resumen de todo esto, por decirlo así, este estudio no solo busca ver si hay como diferencias entre niñas y niños al correr, no, sino también como ofrecer datos para mejorar el entrenamiento técnico desde las etapas de iniciación en el atletismo, algo que es algo muy valioso para todos los entrenadores en este caso, en este deporte, y especialistas en la preparación física como tal. Bueno, yo les vengo a hablar ahora sobre la metodología de este estudio. Si bien mi compañero ya mencionó que cuál fue la metodología, esto fue un grupo de 12 atletas jóvenes que fueron divididos entre 6 chicos y 6 chicas. Fue un estudio causi experimental y por observación. Esto es decir, que no hubo una intervención que sea directa, sino que se evaluó el comportamiento natural de los atletas y de los pequeños. ¿Cuál fue lo que se dio? Bueno, el test se dividió en carreras de 30 metros aplicados durante un periodo de entrenamiento de 4 semanas. En estas semanas se fueron dividiendo los entrenamientos en 3 días. Bueno, la semana de 7 días, los chicos entrenaban 7 días a la semana, los cuales fueron de lunes a jueves, entre un horario de 4 a 6 de la tarde. De 6 de la tarde. Durante estas sesiones de trabajo, las técnicas de aceleración y velocidad
y reacción fueron evaluadas. También, ¿cuál fue lo importante o la metodología que se empleó? No simplemente se utilizó como que la observación visual para analizar todos los datos, sino que también, como mencionó mi compañero anteriormente, utilizó o implementó la ayuda digital de software, que fue el software Kinovea, que permitía analizar específicamente cuáles eran los movimientos de análisis y reacción que tenían los pequeños. También se evaluaron lo que eran bueno, principalmente qué se evaluó, cuál fue la metodología que se implementó para evaluar. Se evaluó la longitud de zancada, la velocidad inicial, la velocidad media, velocidad final y el tiempo total de la carrera. Cabe resaltar que la metodología se fue dada en base a analizar no simplemente cuáles eran los tiempos de los pequeños, sino que también se busca como que se busca implementar métodos o técnicas que mejoren el rendimiento de las personas o los niños que quieren empezar en este ámbito atleta. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que también es importante analizar el físico de los pequeños. Se sabe que hay personas que tienen un físico mayor a otras personas, la estatura es importante y la talla también. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la metodología. Hablando, también les vengo a hablar sobre cuáles serían los resultados. Bueno, en cuanto a los resultados, la longitud de zancada promedio fue de 115,5 centímetros, con un máximo de 150,7 centímetros. También el mínimo fue de 67,9 centímetros, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre sexos, es decir, hubo una pequeña diferencia, más sin embargo no hubo una diferencia abismal que se notara sumamente. También la velocidad inicial, los valores oscilaron entre 3,31 y 6,33 metros por segundo, con un promedio de 4,81 metros por segundo. Y en este caso, los niños tuvieron mejores rangos de promedio aunque como les dije anteriormente, no hubo tanta diferencia abismal. En cuanto a la velocidad media, los niños también superaron a las niñas de cierto modo, llegando a valores de 13,37 metros por segundo y el promedio general fue de 8,79 metros por segundo y nuevamente tampoco hubo como que diferencias tan notorias. Mientras que si hablamos de la velocidad final, se dice que la situación se volvió a repetir, un mayor rendimiento entre de los niños de cierta manera y unas diferencias no tan notorias. Y bueno, finalmente al analizar todo el tiempo real, hubo un resultado interesante, ya que las niñas registraron mejores tiempos en promedio, aunque los niños en ciertos aspectos fueron superiores a ellas, las niñas tuvieron como que ese resultado más notorio y a pesar de tener menor velocidad en todos los tramos, este dato es clave, ya que indica que una zancada más amplia puede compensar una menor velocidad. Y bueno, eso vendrían siendo básicamente lo que fueron lo que vendrían siendo los resultados. Si vemos las tablas que nos mostró el artículo, aquí se diferencia en el número de series, el sexo, distancia, velocidad inicial, velocidad de media y velocidad final. Y bueno, eso en cuanto a resultados y comparativas. Y ahora pasaría a mi compañero a hablar sobre las discusiones y conclusiones. Silencio ahí. Bueno, gracias, Leighton. Para cerrar esta exposición, vamos a hablar sobre la discusión y las principales conclusiones de este artículo. Primero, hay que entender que aunque las pruebas estadísticas no muestran diferencias significativas entre niñas y niños en variantes como la velocidad o el tiempo, sí se evidenció algo muy relevante y es que la técnica de carrera y la longitud de zancada tiene un papel fundamental, más que todo sin el rendimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a pesar de que las niñas tenían menor velocidad inicial, media y final, lograron mejorar tiempos promedios al completar la carrera. ¿Cómo es esto posible? Esto porque su mayor longitud de zancada
les permitió avanzar mucho más cada que daban un paso. Esto así disminuyó la cantidad de sangradas necesarias para mejorar su eficacia. Este hallazgo claramente aporta lo que se ha visto en otros estudios como la amplitud y frecuencia de sangrada deben entrenarse de manera significativa y equilibrada para así para que no simplemente basta de correr rápido, sino que también hay que correr de forma más eficiente y más correctamente. Entonces, este también destaca que las diferencias entre sexos pueden estar influenciadas por características antropométricas como la estatura, la longitud de las piernas, incluso desde a partir de los 10 años. Esto invita a considerar entrenamientos personalizados de las etapas iniciales esta vez de aplicar de las mismas rutinas para todos. En cuanto a las limitaciones, los autores reconocen que el tamaño de la muestra es muy pequeño. Entonces, no solo se trabajó con 12 atletas, por lo que se sugiere ampliar la investigación en cuanto a los frutos de los estudios con una muestra más representativa. Aún así, aunque los resultados son valiosos y coherentes con la teoría deportiva y también con la teoría biomecánica. Entonces, en conclusión, este estudio aporta tres enseñanzas principales. La primera es que la longitud de zancada puede compensar déficits en velocidad pura. La otra conclusión es que las diferencias por procesos deben analizarse desde edades tempranas. Y por último, y muy importante, y es que la técnica debe ser una prioridad desde la iniciación deportiva. Entonces, finalmente, este tipo de estudios son muy útiles no solo para los investigadores, sino también para entrenadores, preparadores físicos y educadores que trabajan con niños digamos, en etapas muy tempranas y los cuales se encuentran en desarrollo. Aplicar este conocimiento en los entrenamientos puede ayudar y formar también atletas más eficientes para así prevenir lesiones y optimizar el rendimiento desde los primeros años en los cuales se encuentren en formación estos atletas. Entonces, esta es mi conclusión, les quiero compartir de ustedes y espero que sea de su agrado. Bueno, como para concluir a método, ya como para cerrar sobre este tema, también queríamos tocar algo importante, eh, que sería como, es importante como reflexionar sobre el valor práctico como tal que tiene este estudio para el cuerpo. sí, para el cuerpo, para el campo del deporte formativo como tal. Porque hay como resultados, o sea, específicamente los resultados, como que no arrojaron diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas, que es algo que se evidenció como tal, como una compensación biomecánica, que es que las niñas, al tener una zancada como más larga, pudieron igualar, incluso superar el rendimiento de los niños en la prueba de 30 metros, a pesar de tener menor velocidad en distintos tramos de la carrera. Esta información es útil. ¿De qué manera podemos decir que esta información es útil? Para los entrenadores, para los formadores, docentes de educación física, como para los formadores de esos, por decirlo así, potenciales o atletas en potencia para futuro, porque demuestra que no se debe entrenar como tal a todos los atletas por igual, sino que cada niño o niña tiene características propias que pueden potenciarse desde el análisis técnico y biomecánico, incluso antes de llegar al alto rendimiento como tal. Esta información es útil, como lo dije, es valiosa, y el estudio también resalta como la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas, como el caso del software que hablamos, que se habló en este artículo, que fue el software Kinovea o software de análisis biomecánico desde las etapas de iniciación para detectar como patrones de movimiento, corregir errores técnicos y la propia prevención de lesiones, que es muy frecuente
si no se les da como el tratamiento o el trabajo indicado en estos atletas, ya cuando llegan a un punto de alto rendimiento, las exigencias en las carreras y este tipo de cosas. En pocas palabras, ¿qué pasa aquí? Como que se reafirma que no solo importa correr más rápido, sino correr mejor, que es lo que le vengo hablando sobre la implementación de este software o estas tácticas a futuro. La eficiencia en la técnica, como se demuestra en este artículo, es importante porque puede marcar la diferencia en el rendimiento, incluso a edades tempranas de formación de estos atletas. Bueno, también compañeros, aquí añadiendo un poco, ¿qué nos ayuda a nosotros como estudiantes en formación de medicina a saber todo este tipo? Principalmente este tipo de información nos ayuda a nosotros, ya que debemos entender y saber que todos los cuerpos no son iguales. Cada persona tiene un desarrollo físico diferente a la otra persona. Si bien este estudio, este artículo se hizo con una pequeña población que fueron de 12 chicos divididos en 6 grupos, que eran niños y niñas. Si bien, como hemos dejado saber mediante nuestra presentación, las diferencias no fueron tan notorias o como se esperaba, más sin embargo se sabe de cierta manera que las chicas tuvieron un mejor rendimiento que los niños. Y bien, ¿qué nos deja de enseñanza a nosotros saber toda esta información? Debemos saber que no se trata simplemente de tener un ejercicio físico como, no sé, a lo Atalbán, por así decirlo, sino que hay que tener buena técnica y saber diferenciar lo que sería el número de longitud, tener en cuenta cuál es nuestro rendimiento al inicio, el rendimiento medio y el rendimiento final. Y pues nada, pienso yo que esto sería todo nuestro análisis sobre este hermoso artículo y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Saludos. Muchas gracias.